Chicos, buenos días. Me alegra saludarlos nuevamente. El día de hoy, entonces, durante nuestra clase, vamos a complementar un poquito acerca de nuestros componentes bióticos y abióticos. Para poder seguir con el avance, entonces vamos a hacer un rápido recorderis de lo que eran nuestros ecosistemas. Entonces, la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, ¿cierto? Y los ecosistemas son una interrelación muy importante entre lo que denominamos componentes bióticos y componentes abióticos. Esa será la clase del día de hoy. Bueno, para recordar el contenido y el concepto, cuando hablamos de componentes bióticos, nos estamos refiriendo a todos los organismos vivos, ¿cierto?, que componen un ecosistema. Estos componentes bióticos se pueden dar de tres maneras. Pueden ser componentes bióticos positivos, componentes bióticos neutros o pueden ser componentes bióticos negativos. ¿A qué nos estamos refiriendo con cada uno de ellos? Cuando hablamos de componentes positivos, hablamos de las relaciones que se presentan entre los diversos organismos que tienen beneficio tanto para la una como para la otra. Por ejemplo, en una relación de mutualismo, donde existen dos especies y se beneficia la una, pero también se puede beneficiar la otra. Vamos a dar un ejemplo rápido de mutualismo. Es un ejemplo muy conocido. Existen algunas vaquitas, ¿cierto?, que se llenan de garrapatas. Estas garrapatas que se encuentran alojadas dentro de ellas, pues tienen una función muy importante que es el alimento, ¿cierto? Pero existe la relación mutualista con un pájaro que se llama el pájaro garrapatero. ¿Qué función realiza el pájaro garrapatero? El pájaro garrapatero lo que hace es alojarse en la vaca o en el torito y empieza a limpiar todos estos insectos que están perjudicando de una u otra manera a la vaca. Entonces, ¿cómo es la relación mutualista en este caso? El pájaro garrapatero se alimenta de las garrapatas de las vaquitas y las vaquitas también obtienen un beneficio porque al pájaro garrapatero estar quitando las garrapatas, ellos se están beneficiando del aseo, de que ellos no le estén causando ningún perjuicio. Entonces es una relación mutualista donde las dos especies obtienen un beneficio. ¿Qué es una relación neutra? Una relación neutra es donde ambas especies se pueden beneficiar, pero pues no se causan ningún perjuicio. ¿Listo? Entonces, neutro es que no me perjudico mucho, ¿cierto? Pero de pronto tampoco me beneficio mucho. Cada quien obtiene lo que quiere, pero no es muy positivo, pero tampoco es muy negativo. Entonces, un ejemplo de una relación neutra tiene que ver con relaciones de comensalismo. Vamos a dar un ejemplo de comensalismo. Entonces, existen algunos tiburones, algunas especies marinas, ¿cierto?, que se alimentan de fitoplancton o zooplancton que encuentran en el agua, pero a la vez existen otros pececitos que están nadando detrás de ellos. ¿Cómo sería la relación de comensalismo? Entonces, los tiburones o las presas grandes se están alimentando todo el tiempo, pero ya cuando ellas quedan llenas o se abastecen, las sobras que dejan son obtenidas por esos pececitos pequeños que vienen alrededor de esos animales grandes. Entonces, la ballena se llena, ¿cierto?, deja sus desperdicios y el pececito pequeñito se alimenta de las sobras que deja el animal grande. Ambos se benefician, pero el hecho de que el pequeñito le coja las sobras al grande ni lo beneficia ni lo perjudica porque el grande ya se alimentó, ya se abasteció, ya quedó lleno. Y las relaciones negativas es cuando alguna de las dos especies causa un efecto dañino, un efecto perjudicial a la otra especie. ¿Cierto? Entonces vamos a dar un ejemplo y es el ejemplo más común, el parasitismo. Es una relación de parasitismo. Entonces vamos a dar un ejemplo de parasitismo. Cuando los animales tienen, o pues un ejemplo, nosotros tenemos nuestros parásitos intestinales. ¿Por qué es una relación perjudicial? Porque esos parásitos intestinales nos están causando un daño intestinal, ¿cierto?, que es descomposición de nuestros tejidos y de alguna de nuestras células. Entonces, nosotros no nos beneficiamos de tener estos parásitos, ¿cierto? Pero los parásitos sí nos están causando un daño y un perjuicio. Esa es una relación de parasitismo. Cuando una especie o un organismo realiza una relación de perjuicio hacia la otra especie, ¿cierto? Este parasitismo se puede dar de dos formas: endoparasitismo y ectoparasitismo. Cuando hablamos del endoparasitismo,
hacemos referencia a organismos que se encuentran en el interior de las especies, es decir, los gusanos parásitos, los gusanos intestinales. Y ectoparasitismo es todo lo contrario, son esos organismos perjudiciales que se encuentran por fuera de las especies. Ejemplo, las garrapatas sobre las vacas, ejemplo, los piojitos en la cabecita de nosotros. ¿Listo? Entonces, esa es una relación que se denomina negativa porque una especie causa perjuicio sobre la otra especie. Entonces, en un recorderis rápido, dentro de nuestros componentes bióticos hacen parte nuestros 5 reinos, como ya lo habíamos explicado en nuestra primera clase. Entonces, nuestro reino animal, dividido en animales vertebrados y animales invertebrados. ¿Cuál es la diferencia entre vertebrado e invertebrado? Tiene que ver con estructuras óseas que poseen los organismos. Los vertebrados son los que poseen una columna vertebral y una estructura ósea calcificada. Los invertebrados, por el contrario, no tienen estructuras óseas ni tienen estructuras calcificadas. Ejemplos de vertebrados, entonces, son los peces, ¿cierto? Los peces que ya se consideran óseos, las aves, los mamíferos, los anfibios y los reptiles. Dentro de nuestros invertebrados encajan todo lo que son esponjas, equinodermos, como son la estrella de mar, nuestros artrópodos, que tiene que ver con insectos, arácnidos, arañas, mariposas, moluscos, que son nuestros caracoles, y poliquetos, que son todas nuestras clases de gusanos. Nuestro segundo reino, plantas. Dentro de este reino entonces existe la clasificación de nuestras plantas angiospermas y gimnospermas. ¿Cuál es la diferencia? La especialización de la planta. Las plantas gimnospermas son plantas que poseen en su estructura morfológica una raíz, un tallo, unas hojas y un fruto, pero no poseen las flores para realizar el proceso de polinización o el proceso de reproducción sexual, ¿cierto? Y nuestras plantas angiospermas entonces son plantas que poseen toda su estructura morfológica completa, desde raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Entonces, diferencia entre angiosperma y gimnosperma es el que poseen flor. Angiospermas poseen flor y gimnospermas no poseen flor. Nuestro tercer reino, entonces, el reino fungi, del cual hacen parte los hongos y podemos dividirlos entre mohos y levaduras. Cuarto reino, protista, división entre protozoos y algas. Y por último, nuestras bacterias, como ya lo habíamos explicado un poquito, todas las bacterias hacen parte del reino monera y tienen que ver con espirilos, tienen que ver con bacilos, tienen que ver con cocos, ¿cierto? Y todas las formas que ustedes puedan encontrar dentro de las bacterias gram negativas y gram positivas. Bueno, ¿cuáles son las características que poseen todos nuestros componentes bióticos? Y estas son muy importantes. Quiere decir que todos nuestros organismos que hacen parte de los reinos de la naturaleza cumplen con estas características. La primera es que todos los seres vivos están conformados por una unidad morfológica y funcional que se denomina célula, ¿cierto? Y esto entonces hace que existan organismos unicelulares, quiere decir que poseen una sola célula, u organismos pluricelulares, son organismos que están compuestos por más de una célula. A su vez, al poseer células los organismos, nos podemos dividir entre organismos procariotas y organismos eucariotas. Cuando hablamos de organismos procariotas, hablamos de organismos simples, sencillos, que su célula es muy pequeña, no es especializada. Por ende, no posee núcleo ni organelos definidos. Cuando hablamos de procariotas, simple y llanamente hablamos de los móneras, es decir, de las bacterias. Nuestros eucariotas, por el contrario, tienen una célula grande, más especializada y ya todos sus organelos están bien ubicados dentro de la célula con una función específica. Dentro de nuestra célula eucariota encontramos la célula animal y la célula vegetal, pero aparte dentro de nuestros eucariotas existen algunos protistos, los hongos, plantas y animales. Nuestra segunda característica tiene que ver con que todos poseemos una molécula energética de ATP. Independientemente del organismo del que hablemos, la forma de nutrirnos, ¿cierto?, nos lleva a un procedimiento final energético que es la obtención de una molécula denominada ATP.
Nuestra tercera característica tiene que ver con que todos los organismos contienen su información genética envuelta en dos moléculas que se denominan ADN y ARN. Nuestro ADN en términos científicos significa ácido desoxirribonucleico y nuestro ARN significa ácido ribonucleico. Estas dos moléculas son las que empaquetan todos los genes de cualquier organismo, de cualquier especie. Cuarta característica, todos los organismos tienen una composición química establecida entre proteínas, ácidos nucleicos y aminoácidos. Independientemente del organismo que hablemos, todos tenemos esta composición química. Nuestra siguiente característica es que todos los organismos realizan estas funciones vitales, como son la reproducción, la nutrición, la excreción y la adaptación, ¿cierto? Independientemente de la forma por el proceso que lo realicemos, todos los organismos tienen la capacidad de realizar los procesos vitales para su correcto funcionamiento. Siguiente característica, todos los organismos pueden conseguir su propio alimento o por el contrario necesitan de otra fuente para obtener su alimento. Estamos hablando de organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, como las plantas única y exclusivamente, son los organismos que pueden obtener su alimento por su propia fuente. ¿Cómo lo hacen? A partir de la luz y la radiación solar, realizan un proceso fotoquímico denominado la fotosíntesis. Por eso ellos tienen una sustancia denominada clorofila dentro de sus hojas, que son las que realizan el papel importante para la recepción de esta luz solar y poder realizar el proceso de fotosíntesis, el cual le da la obtención de alimento a las plantas. Cuando hablamos de organismos heterótrofos, hablamos de organismos que no lo pueden realizar de forma individual, sino que necesitan de otra fuente para conseguirlo. Ejemplo, nosotros los animales no podemos realizar o producir nuestro propio alimento, sino necesitamos de otras fuentes para podernos alimentar. Siguiente característica, todos tenemos una forma de desplazamiento diferente, ¿cierto? Ya sea por caminar, por correr, saltar, excavar, trepar, por reptilación, por rastreo, pero de alguna u otra forma todos tenemos la capacidad de desplazamiento. Siguiente característica es que todos somos los componentes importantes, ¿cierto? Para la dinámica y el flujo de energía de los ecosistemas. Espero entonces nos haya quedado un poquito más claro acerca de todas las características que tienen nuestros componentes bióticos, es decir, los componentes vivos de la naturaleza, ¿cierto? Que son nuestros 5 reinos de la naturaleza. En segundo momento o en segunda medida, entonces vamos a explicar nuestros componentes abióticos, que son los distintos componentes sin vida, ojo, que determinan el estado físico donde habitan los seres vivos, es decir, todos los componentes que no tengan vida y que son esenciales para la dinámica del ecosistema y para que se dé una buena relación entre lo que está vivo y no está vivo, tiene que ver con todas estas condiciones físicas. ¿Listo? Dentro de nuestros componentes bióticos ya lo habíamos hablado un poquito, entonces vuelvo a recordarlos. Encontramos la lluvia, encontramos precipitación, encontramos temperatura, encontramos luz, agua, viento, encontramos todos los nutrientes, propiedades químicas y físicas, encontramos rocas, tierra, todos los componentes que no se encuentren vivos, es decir, que no posean célula, hacen parte de estos ejemplares abióticos. Y por último, entonces, para dar la explicación o de pronto para entenderlo un poquito más, vamos a mostrar entonces unos esquemitas. Los esquemitas nos dicen, los elementos del ecosistema son seres bióticos más seres abióticos y todo el compendio, todas nuestras relaciones hacen que nuestros ecosistemas tengan su dinámica y tengan su flujo de materia y energía correcto. Cuando hablamos de nuestras relaciones, voy a volver a explicar un poquito, hablamos de relaciones fundamentales para que los seres vivos, junto con las propiedades que no están vivas, funcionen. Entonces daba los ejemplos. Un pez con agua, ¿cierto? Si el pez no está en el agua, sencillamente el pez muere. El humano con el oxígeno. Si el humano no absorbe el oxígeno que está disuelto en el medio, pues simplemente el humano
muere. Relación de, por ejemplo, animales-suelo. Si nosotros no tenemos una superficie base para podernos desplazar, simplemente no tendríamos la dinámica de supervivencia. ¿Qué otras relaciones? Plantas, dióxido de carbono, ¿cierto? Si las plantas no tienen su dióxido de carbono, simplemente no pueden realizar sus procesos metabólicos. Planta, luz solar. Si no obtiene la planta la luz solar, no puede realizar su proceso de fotosíntesis. Otro ejemplo cotidiano, si nosotros vamos de pronto a nuestra institución a estudiar con un propósito básico que es el aprendizaje, pero si llegamos y no tenemos una silla, no tenemos un cuaderno, no tenemos un esfero, no tenemos una persona que nos esté guiando nuestros conocimientos, entonces las relaciones van a fluctuar y no vamos a funcionar. Esos son los ejemplos de relaciones que son vitales dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, y último, para, digamos que ya acabar la clase del día de hoy, entonces nuestros ecosistemas están compuestos por factores abióticos y factores bióticos. En términos científicos, la parte o nuestros componentes abióticos se denominan biótopos. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen la palabra biótopo, quiere decir que son componentes que no tienen vida dentro de la naturaleza o dentro de un ecosistema específico. Y cuando hablamos de nuestros componentes bióticos, hacemos relación al término biocinesis. ¿Listo? Biocinesis, entonces, es el estudio de los componentes que están vivos. Entonces, biótopo no vivo y biocinesis, componentes vivos. ¿Listo, chicos? Entonces, pues espero que haya quedado un poquito más claro acerca de nuestros componentes bióticos y abióticos, ya que ellos son los que llevan toda la dinámica de nuestros ecosistemas y hacen que toda la organización, todo el flujo y todo su mantenimiento se pueda dar de forma adecuada. A propósito del día de hoy, que es 22 de abril, estamos celebrando nuestro Día de la Tierra, ¿cierto? Entonces, pues queremos hacer una reflexión súper rápida acerca de qué tanto nos está brindando nuestra Tierra, ¿cierto? Si es nuestro ecosistema óptico para la supervivencia, pero también pensar nosotros qué le estamos proporcionando a esa Tierra. ¿La estamos cuidando, la estamos conservando o por el contrario la estamos degradando? Entonces, yo los quiero invitar a que todos hagamos un logo muy bonito en nuestro cuaderno que represente nuestro Día de la Tierra o que represente la Tierra como nuestro hábitat, pero aparte realizar una breve reflexión acerca de qué le estamos proporcionando nosotros a ese hábitat, a ese ecosistema que es el nuestro, denominado Tierra. ¿Listo, chicos? Si tenemos alguna duda, entonces ya sabemos qué días encontrarnos, en dónde nos podemos encontrar. Muchísimas gracias, espero que pasen un muy buen día.